Elvira, La sombra de la tierra. Y para empezar, de boca de su creadora, de quien lo ha escrito, explica qué es la sombra de la tierra. Tal cual, la sombra de la Tierra es la sombra que la Tierra, la sombra de la propia Tierra en la atmósfera, tanto al atardecer como al amanecer. Es un fenómeno natural que se da 2 veces al día. Sin embargo, estamos tan habituados a él que tampoco le prestamos demasiada atención, salvo cuando de repente son atardeceres y amaneceres de estos espectaculares que nos fijamos mucho en el cielo, lógicamente, ¿no? Pero no es de abajo, ¿no? Que es la parte esa oscura, no negra, casi negra, se llega prácticamente a una negritud importante, ¿no? Y a mí, más allá de esa franja violeta y después, o sea, azul y violeta que es la esfera, a mí siempre me ha enganchado mucho, ¿sabes? Ese contraste, ¿no? Entre esa cosa magnífica y maravillosa y la oscuridad más absoluta. Claro, es evidente que una no se da sin la otra. Entonces, como concepto, a mí me gustaba mucho de manejar, ¿no? Es esta sombra, ¿no? Esto que no vemos, ¿no? Y ese es el concepto que se maneja en toda la novela, en los interiores en el pueblo, en los interiores de las casas están tamizadas, la luz está tamizada por un visillo que tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Está ahí y nos vamos siempre, ¿no? O sea, a mí de alguna manera lo que yo quería sacar a la luz era esa parte oscura, como si fuera un iceberg. Invertir, ¿no? el iceberg y sacar esa parte oscura, colocarla a la luz, ¿no? Me ha resultado original la fecha en la que se desarrolla la novela, 1896, y el ámbito en el que transcurre, ¿no? Porque no muchas novelas se desarrollan en esa época, a finales del siglo XIX, pero en el ámbito rural, y el tuyo se desarrolla en el ámbito rural, ¿no? Y en una fecha que quizás es un cambio, ¿no? Vamos a empezar un nuevo siglo, se están dejando atrás muchas cosas, pero bueno, hay cosas que son inamovibles, ¿no? Y yo quería preguntarte por qué ¿a qué responde que tú coloques la novela en esa fecha? Es algo absolutamente circunstancial. Como te he dicho antes, sabes, yo empiezo con los personajes, ¿no? Por lógica, o sea, es de donde parto. Cuando están Atilana y Garibalda, ya empiezan, o sea, yo tengo los hijos en la cabeza ya. Yo quería que toda la escalada al poder de Atilana fuera, como es, cada escalón que va poniendo en esa ascensión al poder es uno de los hijos, sacrifica a cada uno de los hijos para llegar a esa ascensión al poder, que vemos ya, o sea, como si dijéramos, el escenario donde se representa todo esto es en el cementerio, cuando entra con todo el pueblo detrás al final, ¿no? del entierro de Baldo. Entonces necesitaba que uno de esos hijos muriera. Y busqué guerras en las que podíamos ver. En un principio, además, empecé a documentarme con el fin de llevármela a México, porque el escenario ese de western y todo esto, ¿sabes? Yo lo tenía, ¿sabes? Ubicado allí, ¿no? Los de Sergio Leone, todos estos, ¿sabes? Era como para mí, curiosamente, el lugar de Almería, ¿sabes? Como que yo me lo llevaba para allá. Busqué un sitio, necesitaba un campamento de hombres, allá había uno que era un campamento de buscadores de oro. Pero luego era mucho más difícil de encontrar la documentación adecuada, ¿no? Y allí tenía una guerra, indudablemente. Entonces me dije, no, tengo que venir para acá. Y entonces la guerra que había en ese momento, porque partía de ese momento, porque Atilana en realidad es mi bisabuela, no, es el nombre de mi bisabuela. Mi bisabuela realmente se tiró a un pozo, y se tiró a un pozo e hizo un par de cosas, que fue atarse las faldas y colocar las zapatillas al lado del brocal, que a mí siempre me han sorprendido por lo poco que yo sabía de esta mujer, y yo pensaba, ahí hay un personaje. Entonces parto, Atilana vive, o sea, años 20, años 30, 1900, o sea, es un poco después. Pero como necesitaba esa guerra, me fui a la guerra de Cuba, y entonces lo enmarqué precisamente en el final de eso, con el fin de que Baldo muriera ahí. Eso te iba a decir, hay unos personajes con unos nombres muy curiosos, entonces quería preguntarte, vamos, lo comentas al final de la novela, pero claro, no sé si todos o algunos en particular respondían a algún guiño o algo que muy cercano tuyo. Todos son familiares míos, menos Garibalda, que era la vecina de mi bisabuela. Claro, tengo a Garibalda y tengo a Atilana.
todo el día bromeando con esto, pero es que es así, con esos dos nombres mal, o sea, las tortas estaban aseguradas, ¿no? Porque evidentemente sabes como Attila y Garibaldi, ¿no? O sea, quiero decir, juntas estos dos. Yo he pensado en eso. Y seguro que hay tortas, no puede la cosa terminar de otra manera que no sea a bofetadas, ¿no? Todos, la mayor parte, o sea, todos ellos son nombres de esa época, muchos de ellos son nombres de mis familiares, hay algunos que no son familiares directos, era un tío de no sé qué, de no sé cuál. Amparo es mi tía y esta es la única que vive todavía, tiene ahora mismo 80 y tantos años, lógicamente, no estaba en esta época, ya nació mucho después, pero yo le iba diciendo, mándame nombres de no sé qué, nombres, ¿sabes? Y entonces ella iba tirando de memoria, pues había un señor que se llamaba Abelino, no sé qué, no sé cuál, había una que tal, y entonces los nombres han ido de ahí, porque buscaban nombres específicamente de esa época, claro. Porque lo que sí me ha hecho mucha gracia es que has tenido también que tirar del vocabulario de la época o de la zona, porque, por ejemplo, repeluzno, a mí me ha hecho mucha gracia esa palabra, ¿no? ¿Lo has buscado? Sí, son todas. Yo soy un amante de las palabras, lo reconozco, y soy un amante del diccionario, sigue siendo para mí el libro más maravilloso que hay, ¿no? Y el que, como dicen, esto tiene todas las historias, ¿no? del mundo, y a mí me gustan mucho, siempre tengo el diccionario, el tal y luego el otro, ¿no? Y sí, todas esas palabras, mucho, te digo, me gustan mucho los lenguajes, ¿no? Las palabras, me gustan mucho los lenguajes concretos, entonces me encanta leer de fútbol, me encanta leer de toros, me encanta leer de bolsa, me gusta todo eso porque son lenguajes específicos. Al ir buscando la forma en la que hablaban todos ellos, yo pensaba, lo que quieren decir es esto, ¿no? Joder, mal rollo, me da como grima o algo de eso, pero grima no es. Entonces me iba y empezaba a buscar una palabra que pudiera existir en ese momento, que pudiera significar lo mismo, ¿no? Entonces era repeluzno, ¿sabes? O sea, cosas de estas estaba, ¿sabes? Muy cuidadosa con eso. De la misma manera que intentando absolutamente nada más hacer lo que Borges hacía, con muchísimo perdón, esto me da hasta vergüenza decírtelo, pero eso sí, trataba de encontrar palabras, ¿sabes?, con determinadas vocales, que era lo que él hacía, ¿no? Claro, lees Borges y es que morirte directamente, ¿no? Pero si había algo, o sea, he trabajado mucho con los campos semánticos, muchísimo, pero después, por ejemplo, pues las palabras, ¿sabes? Si era algo alegre o lo que sea, pues las vocales abiertas, ¿sabes? Que no fueran, pues eso, no oclusivas, ¿sabes? Vocablos, o sea, letras que fueran, y entonces, en algunas ocasiones, ¿sabes?, muy concretas, ¿sabes?, buscaba esto también. Y una de las maravillas de esta novela es que tiene un estilo muy visual. Uh-huh. ¿Y puede ser influencia del mundo del que vienes? Absolutamente, no puede ser, es influencia. Mi cabeza funciona con imágenes, esto es así. Yo veo, o sea, no sé cómo se puede decir, no sé cómo lo dicen los grandes escritores, ¿no? Yo desde luego veía las escenas, veía las secuencias y les veía a ellos moviéndose, todas mis imágenes son el movimiento, ¿no? Y entonces, claro, hay una profusión, es verdad, muchas veces de detalles y de todo, pero es por eso, ¿sabes? Porque vengo de donde vengo, entonces lo veo, lo estoy viendo, ¿no? Y lo único que trataba era decir, bueno, yo estoy viendo y veía la secuencia completa de cómo Garibaldi, por ejemplo, va al retrete y no sé qué, no sé cuál, y lo veía completo. Entonces trataba de todo eso, ¿sabes? Y colocándolo, ¿sabes? Según lo estaba viendo, claro, por eso es visual, ¿sí? Pues algo que provoca ese efecto visual es que nos imaginemos el paisaje, ¿no? Y ese paisaje, al final, me lo tomo como un personaje más. Es un personaje más porque es duro como la gente que pulula en esta novela y es duro como la vida, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Yo te diría, al contrario, no es perfecto lo que dices, pero también se puede ver al contrario. La gente es dura como el personaje que habita, ¿no? Y es dura como las circunstancias en las que están viviendo, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, es un personaje más, pero al haberlo contemplado yo también como un western, una de las características, haber utilizado las características específicas del western para la novela, uno de ellos es clarísimamente, ¿no?, el paisaje, ¿no?, que rodea siempre a estos, además de, bueno, las leyes de honor, además de la usurpación, ¿sabes?, de los derechos sobre los territorios, quiero decir, tiene totalmente... Y el paisaje es importantísimo, claro. Además tiene que ser, pues eso, es que te digo, una profundidad de campo grande.
No, yo no veía a estos personajes, ¿sabes? Salvo en los interiores, yo no veía a estos personajes aquí cerrados, ¿sabes? Los veía en el exterior y veía para destacar la pequeñez de toda esta miseria, ¿no? de vida frente a esa, ¿no? esa magnitud que pueden tener esos campos, ¿no? En un momento determinado. Entonces, lo que te digo, yo lo veo con una perspectiva enorme donde ellos están, pero se ve toda la parte de atrás, ¿no? Y todo eso, claro. Y te comento algo que he estado pensando mientras leía, ¿no? Porque un terreno como donde se produce la novela, donde transcurre la novela, produce o da como resultado estas personas, o esto al final es la condición del ser humano. No, porque estamos hablando de una novela donde hay una lucha de titanes entre dos mujeres por el poder del pueblo, ¿no? Y bueno, luego hay gente, pues, como el cura, que el cura nada más salir ya a mí me cae mal, ¿no? Sí, es que es horroroso, da un repeluco importante, repelundo, ¿no? Bueno, repeluco se dice ahora, sí. Y luego, pues, una serie de circunstancias, de trampas, de giros, de sorpresas. Bueno, el marido de Atilana es para echarle de comer aparte, ¿no? Claro, creía que te referías específicamente a eso, ¿no? Es un poco que tú dices, bueno, que también los hay buenos, ¿no? Pero tú dices, ¿qué clase de gente da la tierra, no? Hubo un momento en el que la novela, ¿sabes? Se llamaba Las consecuencias. Para mí esa es una de las cosas más importantes que quiero contar, ¿no? Toda la novela, en realidad, lo que cuenta son las consecuencias de unos actos del pasado, ¿no? Prácticamente no hay actos que se produzcan en el presente, ¿no? Hay actos en el pasado y son las consecuencias. Por eso también el ritmo de la novela está hecho conscientemente. Al principio se produce la muerte de Genaro, es un detonante grande. Genaro es el marido de Atilana, es un detonante grande y conlleva ese hecho conlleva una serie de consecuencias que van al pasado y empiezan a salir. La novela transcurre en 2 años y en el último año es como que se produce ahí una ralentización, ¿no? Grande, o sea, la baja porque aparece Amparo, es cuando Amparo empieza a sobresalir más. Y Amparo está hecha a fuego lento. Amparo es el personaje que está hecha como la consecuencia más visual, o sea, más evidente también de todo eso, ¿no? A la larga. Ese ritmo, ¿sabes? También estaba provocado porque, claro, es consecuencia también de todo eso que ha ocurrido. Y la talla es la madre de las consecuencias, es indudable, ¿no? O sea, la talla representa lo que representa y es la madre de las consecuencias, dependiendo de cómo haya sido tu existencia, así funcionará, ¿no? Otro detalle que me ha gustado mucho de la novela y por el cual te quiero felicitar, son los secretos, ¿no? Es una historia llena de secretos. La novela guarda secretos que van apareciendo a lo largo de ella y del transcurso. Y yo te quería preguntar, ¿estos secretos tú ya sabías cómo y cuándo iban a salir? Sí. De hecho, el manejo de esa información ha sido una de las cosas que que he buscado mucho, ¿sabes? Toda ella. Para mí, por ejemplo, el primer flashback, ¿no? de los niños y todo esto. A mí me preocupaba que fuera un poco temprano, ¿sabes? O sea, sí había un cálculo. Luego decidimos que no, que estaba muy bien que fuera así, ¿sabes? Y tal. Pero a medida que se vayan, la forma en la que se va dosificando, ¿sabes? La forma en la que se va hablando sobre ello y van apareciendo, sí que estaba pensado, ¿no? Porque hay algo en ello, es como... en Valladolid hay una expresión que a mí me gusta mucho, que es se conoce qué, ¿vale? Esa es una manera de no decir absolutamente nada, es la manera en la que utilizamos ahora el presunto, ¿vale? Entonces, se conoce qué, alguien conoce algo, pero todos saben de lo que se está hablando, ¿no? A mí me gustaba mucho manejar el se conoce que durante toda la novela, hasta que llegaba un momento donde las circunstancias hacía que eso que se conocía aparezca, ¿no? Que las propias circunstancias las que obliguen a que eso se verbalice directamente, ¿no? Pero ya está todo, ¿sabes? Todo eso se consigue si ese caldo, ¿sabes? Está manejándose para llegar... ¿Sabes qué me ha pasado leyendo tu novela? Que de bueno, a primera me paraba y decía, ¿cuántas historias tiene que haber en esos pueblos, ¿no?
cuántas historias silenciadas y cuántas historias no contadas, ¿no? Yo creo que hay tantas consecuencias en el presente de todos esos silencios, ¿sabes? Mira, la novela es evidente que una de las bases más importantes es el tema de los abusos, ¿no? Eso está claro. Si nos ponemos a pensar ahora mismo la cantidad en hechos, ¿no? Y en números reales, la cantidad de niños que en este momento están sufriendo esos abusos al día de hoy, es espeluznante. Eso hace que todo eso se calla. A día de hoy se continúa callando, al día de hoy no se habla, pero tiene unas consecuencias brutales, ¿no? en la vida de toda la gente y sigue estando, ¿no? Y sigue habiendo esas consecuencias. Claro, si ahora que se supone que la información vuela y tenemos una posibilidad, ¿no?, de llegar a todo mucho mayor, imagínate antes que no había tanta posibilidad, ¿no? Lo que tiene que haber ahí es tremendo. Yo la verdad es que me dejaste asombrado, ¿no?, con la capacidad de maldad que hay en la novela en muchos momentos. Y hablando de personajes, ¿no?, quitando el duelo de titanes entre Garibalda y Atilana, has hablado de Amparo. ¿Tú te quedas con Amparo como un personaje así de los que más...? Mi favorita. ¿Sí? Amparo, de alguna manera... No, de alguna manera. Amparo es la protagonista en la sombra, ¿no? Realmente Amparo es es como si dijéramos, es... La madre de las consecuencias es la otra, ¿no? La de negro. Pero Amparo de alguna manera es la suma de todas esas consecuencias, ¿no? Que además ni para los hermanos era evidente, ¿no?, lo que estaba ocurriendo con ella. Atilana sí era capaz, no de llegar hasta donde, o sea, no de adelantarse hasta donde es capaz de llegar Amparo, pero sí es capaz de ver el ser que está ahí. Y desde luego quien se da cuenta absolutamente de todo es Garibalda en el momento del baño. Ahí se da cuenta. Lo que sí, a la hora de promocionar la novela, diría que estamos ante una novela con dos personajes principales muy potentes, pero que por lo que hay que leer la novela en el fondo es por conocer a los secundarios, porque sin los secundarios no existiría esta novela. Ni nosotros. Somos en relación a los demás y somos consecuencia de esa relación con los otros, y los secundarios en nuestras vidas son importantísimos, siempre. Aquí es exactamente igual, son los que construyen y son los que cuentan. O sea, para mí era importante, hay un punto también que se me iba un poco la cabeza con el asunto de las tragedias griegas y esos coros, ¿no?, de esos corifeos, ¿no?, que se colocan y cuentan en un momento determinado en las tragedias griegas al público, ¿no?, las cosas, y avanzan cosas o dan explicaciones. Para mí esos dos grupos, tanto el de hombres como el de mujeres, en la novela funcionan de esa manera, ¿no? Funciona Montecoto por una parte como el arma necesaria para que Atilana consiga todos en realidad consigan lo que quieren, pero luego los coros, el masculino y el femenino, funcionan de esa forma. A mí el que me ha sorprendido es Fernando Vacaz. ¿Tiene algún papel, alguna razón el crear un personaje como él? Quería que los hombres, en esa cuestión de dar la vuelta, ¿sabes?, de cambiar de alguna manera los roles, o de colocar lo que te digo, el iceberg patas arriba, ¿no? Me gustaba mucho, me planteaba mucho porque a mí me parece que es una novela que, por mucho que parezca, me parece que hay mucho amor me parece que es la única manera que realmente se puede salvar. Si la existencia se basa solamente en el pilar del odio, en el momento que se pierda el objeto odiado, ¿en qué demonios está sujeto, ¿no? Que esa es una de las reflexiones que hace Atilana, ¿no? Y entonces, por contraposición, toda la historia o toda la novela, yo la concibo como una oposición, ¿no?, de esa oscuridad y esa luz, es decir, manejándome continuamente los contrastes. Si la novela estaba en el odio, tenía que tener el amor. Y me gustaba que el amor fuera, además, en este caso, el amor de un hombre, porque si fuera el amor de una mujer de esta manera, estamos más habituados, ¿no?,
Pero nos puede sorprender más que un hombre pueda amar de esa forma, y sin embargo los hombres que podemos tener a nuestro alrededor funcionan también de esa manera. Para mí había una cosa también en el caso de Fernando Vacas que enraiza de alguna manera con la cuestión de la identidad de los hombres, ¿no? en esta novela. Los hombres de Montecoto, por ejemplo, construyen su identidad solamente a través de esos contratos que saben que Garibalda no les va a hacer efectivo nunca, o sea, no los va a pagar. Sin embargo, para ellos son esos contratos. Por primera vez tienen un papel donde dicen el nombre y donde dicen seguramente, ¿sabes?, la profesión, ¿no? Pues fresador o averigua tú, cualquier cosa, ¿no? Esa es la identidad de ellos y se aferran a esos contratos porque es la única, ¿no? Esa es su identidad. En el caso de Fernando Vacas no existen esos contratos, en el caso de Fernando Vacas lo que existe es Atilana. Y a Tilana le confiere el hogar, ¿no? El hogar de Fernando Vacas es Atilana. Él en un principio construye una mujer de la que se enamora. Después se da cuenta que esa mujer no es lo que él cree. Pero su identidad se ha creado ahí, ¿no? Y se ha creado, y ese es su hogar, ese es el hogar de ella. Entonces eso me gustaba, por eso es la Fernando Vacas. Ha habido muchas cosas, ¿sabes? La gente cuando lo lee me dice, pero hombre, hace poco, oye, vamos, en la radio me decían, pero ese hombre absolutamente sometido, maltratado por ella y que no hace nada y tal. ¿Sí? Es que el amor algunas veces es darse. Ya está, muchas veces aunque sea así. Y luego por otra parte está la relación entre Ladislao y Chiri, que esa a mí me gustaba mucho hacerla también de esa manera, porque Chiri no está enamorada de Ladislao, no puede amarle, pero sí le respeta porque él la ama a ella, ¿no? Y me parecía muy hermoso construir una relación del amor desde el respeto, que es lo que debería ser, ¿no? Donde no necesariamente el amor tiene que ser el primero, pero sí el respeto, ¿no? Entonces, bueno, te digo, por contrapuntos y por contraposiciones, ¿sabes? Me quería que estuviera el amor y quería que estuviera en manos de los hombres. Y Elvira, para finalizar, ¿te daba miedo que te dijeran que te habías pasado de drama? No. ¿No? No por una razón. Cuando a la hora de escribirlo, no de una manera consciente, no sé hasta qué punto de una manera consciente, tenía muy claro que no quería que hubiera juicio, ¿sabes? Si el espectador o el lector tiene que juzgar, que juzgue, pero por mi parte no quería que hubiera juicio. Y quería que los personajes fueran absolutamente lo que tienen que ser, lo que las circunstancias les ponen. Yo me he reído mucho escribiéndola, tengo que decirte, por otra parte, porque me lo he pasado muy bien y me he reído mucho con escenas muy jorbadas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una cosa que es diferente para mí con las películas. Aquí es la única responsable de esto soy yo. Y quería eso, que no hubiera juicio. Yo soy la responsable, para bien o para mal. Y si en algún momento me he pasado o no me he pasado, no sabía. ¿Sabes lo que te digo? Pero de verdad, tengo la sensación que mi impresión no está pasada de drama. Pues te digo la verdad, muy sincera, a lo mejor suena hasta masoquista, pero pocas veces se disfruta tanto de un drama como con tu novela. Me alegro muchísimo, de verdad que me alegro muchísimo. Porque en algunos momentos te lo tomas como cierto humor, con cierto humor negro, pero sin juzgar, porque muchas veces dices, bueno, es una época, son las circunstancias, te lo da la vida, te lo da el lugar, entonces tal y como vivo yo, ¿qué derecho tengo a juzgar cómo se comportaba la gente hace 200 años, no? Pero bueno, 100 y pico. Sí. Pero sí es verdad que quieres saber más de qué les pasa, ¿no? Al final te engancha porque dice, bueno, porque a ver qué les va a pasar, porque si ya les ha pasado bastante, todavía pueden ocurrir. Tengo un amigo que hablaba ayer con él según venía para que en el tren, que la había terminado en ese momento, y me llamó y íbamos hablando y me dice, mira, es un amigo muy bueno, Rubén Ochandiano, el actor, y somos muy amigos desde tapas, y me decía, además Rubén tiene una cabeza espectacular, ¿no? Y tenemos un lenguaje muy común a nivel intelectual, no quiero decir.
Y me decía, la sensación que tengo, o sea, quiero decir que confío mucho en lo que decía, me meaba con él porque me decía, a ver, ¿cómo te explico esto, Elvira? La sensación que tengo es que me ha atropellado un tren de mercancías que iba muy lento, que intentaba levantar la cabeza de vagón a vagón y no lo conseguía, porque venía el siguiente vagón y me volvía a meter una hostia y tal. Pues sí, es verdad, es algo así, ¿no? Es que además, ya no, porque vamos a desvelar demasiadas cosas, pero vamos. Apágalo. Solo decirte, Elvira, que ha sido de verdad Muchísimas gracias. un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Qué bien.